Hoy tengo el placer de presentaros a Wilfredo Rincón García, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y desde 1985 es miembro del CSIC, del cual en la actualidad es profesor de investigación en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia. Es además académico de número de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Fernando, aquí de Madrid. Es también miembro de la Comisión Diocesana de Patrimonio Artístico de la Diócesis de Tarazona, pero también es miembro de numerosas asociaciones profesionales vinculadas a la historia y a la crítica del arte, destacando además que dirige la revista Archivo Español de Arte. Su carrera investigadora se ha centrado en tres líneas, fundamentalmente pintura y escultura española de los siglos XIX y XX, iconografía de santos y órdenes militares. Por lo que respecta a su vinculación con la obra de Francisco Pradilla, de quien nos va a hablar hoy, debemos destacar sus dos monografías publicadas en 1987 y 1999, así como la publicación de artículos y demás publicaciones, así como el comisariado de varias exposiciones sobre el artista. La última, además, celebrada en la Sala de Exposiciones de la Lonja de Zaragoza, con motivo del primer centenario de la muerte de Francisco Pradilla. Antes de darle paso, recordarles apagar los teléfonos móviles para el buen desarrollo de la conferencia y ya, sin más dilación, le doy paso a Wilfredo. Muchas gracias. Buenas tardes. Francisco Pradilla Ortiz, ustedes lo conocen, el pintor, nació en Villanueva de Gállego de Zaragoza el 24 de julio de 1848 y murió en Madrid el 1 de noviembre de 1921. Por eso el año pasado se celebró el primer centenario de su muerte. En primer lugar, debo agradecer al Centro de Estudios del Museo del Prado, que me ha invitado a esta conferencia, y al conservador de pintura del 19, el profesor Javier Barón, que está con nosotros, que con motivo de la exposición celebrada en Zaragoza dejaron absolutamente todo lo que se solicitó para esa exposición antológica de Pradilla y que dentro de unos días, dentro de menos de un mes, se va a celebrar una exposición aquí en el Museo del Prado con los fondos que tiene el Museo del Prado de Francisco Pradilla. Dicho esto, vamos a centrarnos en la obra de Pradilla y he preparado una conferencia en lo que voy a articular por periodos de su vida, y en cada caso me va a servir como imagen una ilustración, ¿no? Un retrato o un autorretrato. En este caso es una curiosa acuarela de un ilustrador aragonés que, curiosamente, esta acuarela es una postal, estaba dedicada y afortunadamente pues fue limpiada para que poder presentarla en toda su prestancia. La primera parte, ven ustedes que va desde Villanueva de Gállego, el pueblo natal, pasando por Zaragoza y acabando en Madrid, con la cronología 1848-1874. 48 el año que nace y 74 el año que se marcha de Madrid a vivir a Roma. Poco conocemos de los primeros años de Pradilla, de su nacimiento en Villanueva. Conocemos el acta de bautismo, por supuesto, pero no tenemos ningún dato más de su primera formación hasta que en 1859 lo encontramos viviendo en Zaragoza, donde presenta su ingreso al Instituto de Bachillerato de Zaragoza para cursar allí los 2 años de bachillerato. Nos consta que en 1859 comienza este primer año de bachillerato y que en 1860, en verano de 1860, se matricula para el segundo curso, que no acaba. Años más tarde dirá a su amigo Gascón de Cotor: falto de todo apoyo, tuve que dejar el instituto para dedicarme a ser pintor de puertas.
No sé si sería pintor de puertas, pero lo que sí que sabemos es que dejó el instituto, ahí están las notas de su segundo curso, existen las del primer año, pero la del segundo curso no, y entró a trabajar con un escenógrafo, marino pescador, que se dedicaba a realizar las escenografías para el Teatro Principal de Zaragoza y para otros centros. Posiblemente Pescador fue la persona que le llevó hasta la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, dependiente de la Academia de Bellas Artes de San Luis, donde nos consta que estuvo cursando estudios desde el año 61 al año 65. Pero la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza era una escuela inicial, una escuela básica, por lo tanto, su formación fue escasa. Escasa en el sentido, sobre todo, de las técnicas. Ahí era más pues, principios, materiales, todo lo que se cursaba en los primeros años de una escuela media de Bellas Artes. Lo que sí que allí tuvo como profesores, por ejemplo, a Eustacio de Medina como pintor, a Antonio Palau como escultor y a Bernardino Montañés, que era pintor, que yo creo que fue la persona que le enseñó, no sé si en la academia, en la escuela, perdón, porque allí no se cursaban estudios de acuarela, pero posiblemente a nivel particular, esto es una hipótesis, una teoría absolutamente nueva, pudo formarle en la técnica de la acuarela. Porque estas acuarelas que estamos viendo aquí son de 1865 y son acuarelas pues, de 40 centímetros. De 1865 están en el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, en su pueblo natal, y son parte de una colección de acuarelas de las que hay dos series. Estas son las más antiguas, son del 65, hay otras del 66, hay otras del 68 y hay otras del 98. Es decir, una serie, pero estas están firmadas y fechadas en el año 65, antes de salir Pradilla de Zaragoza. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no conservamos más material, por lo que hemos identificado hasta ahora, de la estancia de Pradilla en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza. Como dijo Antonio Palau en un texto del año 78, que después de cursar los años de formación en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, vino a Madrid a acabar su formación. En Madrid, en primer lugar, sabemos que va a empezar a colaborar, a trabajar, en el estudio de escenografía de Ferri Busato y Bernardi, que posiblemente por contacto con Marino Pescador, que era un escenógrafo muy conocido y tendría sus contactos, posiblemente Pradilla vino a Zaragoza, a Madrid directamente para trabajar con ellos. Además, sabemos que por lo menos en los años 68 y 69 cursa estudios en la Escuela Superior de Pintura y Escultura. Después estuvo también en el estudio de Federico de Madrazo, porque eso se decía siempre, pero lo hemos podido confirmar porque hay una carta aquí en el archivo del Museo del Prado en el que se dirige a él en el año 83 y le llama amigo de maestro. Le pide un favor para que un pintor italiano pueda copiar en el Museo del Prado y dice, y así añado una cosa más a todo lo que usted ha hecho por mí, pues este tipo, ¿no? Al que considera amigo maestro. Y después, además, Pradilla va a asistir a partir del año 69 a unas clases de acuarela que comienzan dando la recién creada agrupación de acuarelistas. En esta línea tenemos, por ejemplo, entonces, en estos años, sabemos que está en Madrid en el año 66, porque en el Museo del Prado hay un registro de copistas en el que figura Pradilla como copista el 4 de abril de 1866. Posiblemente llegó algún mes antes. Como dijo Palau, acabó el curso en Zaragoza y se viene a Madrid. En todo caso, la fecha es así muy importante, 4 de abril de 1866, porque es la primera vez que tenemos conciencia de la presencia de Pradilla en Madrid, completando su formación. En estos años de estancia en Madrid va a formarse y, sobre todo, va a trabajar. En este caso sabemos que hay una visita a Toledo, del que hemos identificado estas dos obras, en la de la izquierda un patio toledano y a la derecha una acuarela de la capilla de San Juan en la Catedral de Toledo. También tenemos
consciencia de esta acuarela de la izquierda que está fechada ya en 1867, que es de la segunda colección de indumentaria. Como digo, hay una colección que está en el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego y otra que está distribuida entre varios coleccionistas, pero curiosamente esta es del año 67, es decir, un año después de estar en Madrid. Es una acuarela que, los que han podido verlo, que algunas personas que están aquí la han visto en Zaragoza en la exposición, realmente es una acuarela muy precisa, con mucho detalle, que demuestra que el pintor estaba muy preparado para la acuarela, porque si no, no es fácil de hacerla. Y la de la derecha es una copia, que ustedes saben perfectamente, del Conde Duque de Olivares de Velázquez, porque, lógicamente, los pintores jóvenes, y eso se ha seguido haciendo desde toda la historia del Museo del Prado, pintores aficionados, pintores jóvenes, copiaban obras del Museo del Prado que luego vendían para poder vivir. Siempre la condición es que sea el tamaño distinto al original que cuelga en el Prado. En estos años también vamos a conocer varios retratos. Cuando pensé hacer la conferencia, a organizar la conferencia, pensé dedicar pues, a temáticas, ¿no? Así distintas. Pues, Pradilla, la pintura de historia, por supuesto, conocidísima, pero Pradilla es un gran retratista, un gran paisajista, un gran pintor de costumbres, y después consideré que no queda mejor hacerla por periodos. Entonces, claro, en este periodo, primero, está clarísimo que hay una serie de retratos desconocidos hasta hace poco tiempo, concretamente este de la izquierda, que es su padre, Miguel Pradilla. ¿Se ve bien el indicador? Vale. Es que aquí estoy de frente, entonces no lo sé. Entonces, hemos localizado, ya hace tiempo localizamos un autorretrato de Pradilla muy joven, que fechamos en el año 69, 1869, cuando tenía 21 años. Y posteriormente, afortunadamente, partiendo de pues eso, lo que es la investigación, hemos encontrado 4 retratos más que antiguamente estaban los 5 juntos en un gran elemento tapizado en rojo, con los 5 retratos, el de Miguel Pradilla en el centro y los 4 a los laterales. Esos 4 corresponden, Miguel Pradilla, que es el padre, como decía, que estaba en el medio, corresponden a Baltasar, a Úrsula y a Juan Pascual, además del suyo. Es decir, son 5 retratos, uno de ellos autorretrato, que Pradilla ejecutó alrededor de 1869. Esta fecha se deduce que en algún caso, como en este, por ejemplo, esto está pintado sobre un lienzo reutilizado, de los que utilizaban los alumnos en la Escuela de Bellas Artes. Y su madre, Martina Ortiz, murió en 1868. Por lo pronto, al no estar retratada en esa colección, lógicamente es posterior a esa fecha, aparte que también técnicamente nos corresponde. En estos años, Pradilla va a ir en varias ocasiones por Zaragoza. Ayer, concretamente, tuve la oportunidad de estar viendo un documento de 1868 de la exposición aragonesa de 1868 y cuando citan a Pradilla, que tiene una consideración de honor, le dicen Francisco Pradilla Ortiz de Villanueva de Gállego, como si estuviera residiendo en Villanueva de Gállego. Es decir, en esos primeros años, él, aunque está viviendo en Madrid, lógicamente, va a seguir yendo a Zaragoza y va a ejecutar pinturas, obras de carácter aragonés, que no son excesivas en su producción. Aquí tenemos una acuarela, que es un hostal, un patio de una posada aragonesa, y aquí abajo tenemos una vista del Ebro de Zaragoza al pasar por delante de la iglesia de San Juan de los Panetes. En estos años, estamos hablando en la pinza entre el 66 que llega a Madrid y hasta el 73, que ahora diremos, la razón por la que lo diferencio tanto, va a ir varios años en lo que llaman excursiones artísticas a Galicia. Conocemos mucha obra hecha en estos años de temas gallegos que después en algunos casos va a reutilizar posteriormente. Así tenemos este emparrado con gato, por ejemplo, o esta escena gallega que está fechada en 1873. De estos años, Pradilla a partir del año 70 comienza a colaborar con la Ilustración madrileña y a partir del 71, que se crea la Ilustración Española Americana, comienza a colaborar con la Ilustración Española Americana, con lo que saca ya un pequeño dinero para poder vivir, porque realmente su condición económica no era muy boyante.
Conocemos muchas referencias desde el año 70 de temas gallegos que plasma en esta ilustración española primero, perdón, madrileña primero y la ilustración artística española americana. En esos años también lleva a cabo un retrato del pintor Antonio Muñoz de Gren, con el que solo puede estar hecho entre los años 69 y 70, porque es cuando coinciden en Madrid los dos como copistas del Prado. Después Muñoz de Gren se va a Granada, después coincidirán los dos, por supuesto, en Roma muchos años más tarde, pero ya Muñoz de Gren era mucho mayor. No corresponde el aspecto a este cuadro que presentamos, que además es inédito. Bueno, se presentó en la exposición de Zaragoza. Hablaba del año 73 porque el 5 de agosto de 1873 se crea la Academia Española de Bellas Artes de Roma. Esa academia que tuvo como primer director al pintor Rosales, pero que por su estado de salud murió ese mismo año, fue sustituido por el pintor José Casado de la Lisal. Pradilla, que estaba en ese momento en Galicia, seguro, lógicamente, me imagino que a través del correo, que funcionaba, por supuesto, porque hubo un plazo de 3 meses para presentar las inscripciones para participar en la prueba de selección como pensionado. Pradilla estaba en Galicia y, por lo tanto, el último día del plazo, su tío Simón Pradilla, con el que vivía aquí en la calle Barquillo, lo apunta, lo registra como candidato a las oposiciones para Roma. Yo no sé si porque solo quedaba para plaza de pintura de historia, o porque Pradilla quiso, o porque el tío lo hizo así. Porque para mí Pradilla es un gran pintor de paisaje, frustrado en tanto en cuanto ha pasado a la historia como el gran pintor de la pintura de historia, y lo es, por supuesto, pero luego iremos analizando cómo en todas sus composiciones de tipo histórico el paisaje es muy importante. Es un pintor del naturalismo. Por lo tanto, yo creo que esa inscripción como candidato a la pintura de historia va a marcar definitivamente la trayectoria de Pradilla como un gran pintor de historia. Porque, efectivamente, después de un largo proceso, porque se presentaban muchos candidatos, son 2 los que ganan la plaza de pensionado de número, es decir, había 2 clases de pensionado, de número para los pintores jóvenes y de mérito para ya los pintores consagrados. Entonces, para de número, por la pintura de historia, van Castro Plasencia y Francisco Pradilla. Los dos con la misma categoría, no uno y otro 2, sino los 2 con la misma categoría, con el mismo estipendio y con las mismas obligaciones. Van a llegar, bueno, este cuadro que está en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, este cuadro fue la composición que les obligaron a hacer como último trabajo para esas pruebas de pensionado. Es curioso porque la documentación que conocemos, al último examen llegan varios pintores, entonces al final el jurado, para aligerar el proceso, decide seleccionar los 4 que son mejores, eran 12 que habían llegado hasta el último, para poder no dilatar excesivamente la oposición. Gana, como le digo, Pradilla y Plasencia la plaza de pensionado y ambos pintores se van a Roma, donde llegan el 1 de abril de 1874. Coincidiendo con esto, Pradilla se había presentado en esos mismos meses a un premio de pintura costumbrista, de dibujo, organizado por la Ilustración Española y Americana. Pues bien, justo en ese momento que Pradilla está marchándose ya para Roma, donde va a permanecer con motivo de su pensión, se hace público el fallo del concurso de dibujo de la Ilustración Española Americana que gana Pradilla con esta composición de una vista de Vigo. El fallo, como digo, se da a conocer el 20 de marzo de 1874, cuando Pradilla está de camino ya hacia Roma. El segundo periodo de la vida que ha establecido es un periodo muy concreto, Roma 1874-1877. Es decir, son los 3 años de pensionado, porque la pensión en Roma tenía 4 años,
3 años, perdón, 74 a 75, a 76 a 77. Son 4 años de número, pero realmente son de abril a abril, hasta 77. Pradilla llega con los demás pensionados. En ese momento, en la sede de la academia actual, en el Llanícolo, en San Pedro en Montorio, no existía, entonces los pensionados tenían que vivir con la pensión, y hay cartas y documentos de este momento de todos ellos diciendo que viven muy mal, que Roma es una ciudad muy cara y que no tienen medios para vivir. Años más tarde, en el 81, ya se buscaría, se comenzaría a funcionar la actual sede de la Academia de Roma. Ese primer año, los pintores, los artistas, pintores, escultores y arquitectos, los artistas no podían salir de Roma por la normativa, por la normativa del momento. Pero Casal Elisa, teniendo en cuenta que Roma en agosto, en verano, es una ciudad bastante incómoda, les permite salir y, concretamente, Pradilla, Ferran y otros pintores más. Morera es el pintor que va pensionado por la pintura de paisaje, van a bajar hacia Nápoles. Y de esos momentos tenemos concretamente estas 2 obras de la izquierda, que son 2 copias que hace Pradilla del Museo Real de Nápoles, la izquierda de unos vasos griegos, y esta es la de la derecha, lo pone aquí abajo además, un fresco pompeyano. Pero también en este momento lleva a cabo una serie de pequeñas obras que va a vender y con lo que va a poder subsistir. Una pequeña obra como esta que está en el Museo de Córdoba. Y obras que están hechas del natural. Ven ustedes, por ejemplo, en este caso, esta obra está hecha del natural y esta obra está hecha en el estudio, posteriormente. Vean cómo, por ejemplo, estas 2 figuras son las mismas. Cómo es un cuadro inacabado, porque aquí, por ejemplo, esta figura está inacabada. Y una cosa importante, en esta parte inferior hay un número blanco en un círculo blanco. Eso corresponde a una relación de las obras que trae cuando vuelve a España en el 97. Seguro que es una cosa de tipo de Hacienda, es decir, para pagar, fijaos, es su patrimonio, ¿no? Entonces, para tasar su patrimonio y para pagar impuestos. No hemos conseguido encontrar la documentación, pero en todo caso existirá. Es decir, aquí tenemos la obra hecha del natural, muy en la tendencia de lo que Carlos de Haes, el pintor, el gran pintor del paisaje español, va a imponer y va a enseñar a sus alumnos, y partiendo de una obra pequeña, después en el estudio el artista ejecutará una obra mayor, por supuesto con muchas diferencias. Pradilla también, desde Roma, va a seguir colaborando con la Ilustración española americana y, por ejemplo, en el caso de la muerte de Fortuny, pues cuando está en Roma, muere Fortuny y Pradilla muere Fortuny el 21 de noviembre de 1874, por eso sabemos que habían vuelto ya del viaje de verano, y Pradilla va a hacer, eso es muy interesante porque este es un dibujo hecho del natural, in situ, de la escena del pintor Bertuni leyendo un documento, una nota necrológica en la puerta del cementerio de San Lorenzo de Roma. Pues este es el dibujo, esto es lo que el pintor mandó a Madrid, y que es una pintura sobre papel de ese tamaño, y ven que es dibujo, más tiene acuarela y tiene gouache, y de esta composición el grabador ejecutaba lo que salía finalmente publicado. Es muy interesante poder hacer la conjunción de esto, porque de Pradilla no conozco ningún caso más que tengamos las 3 obras. Como obligación del primer año, según el reglamento de la Academia, tenía que presentar una copia de un pintor que no tuviéramos en las colecciones españolas. Pradilla y Ferran deciden copiar el gran fresco de la disputa del Santísimo Sacramento de Rafael, y Pradilla ejecuta la parte de abajo. El cuadro es este, que actualmente está en el Museo, en el Palacio de Santa Cruz, Ministerio de Exteriores, y Pradilla ejecuta la parte de abajo y Ferran la parte de arriba. Es curioso porque este dibujo, en colección particular, este dibujo
nos permite reconocer lo que decíamos de la parte de arriba y de la parte de abajo, que yo no entendía hasta que no encontré este dibujo, y que después me han confirmado porque este lienzo, que son 8 metros de largo, se ha desmontado hace poco tiempo en el Palacio de Santa Cruz y se ha podido ver como la estructura de los paneles, del soporte. Entonces, tienen que hacer la copia de un pintor que no hubiera en las colecciones españolas. Ellos eligen como tema Rafael. El segundo año tenía que ejecutar un desnudo. En la obligación es ejecutar un desnudo. No había más características que el desnudo. Pradilla lleva a cabo esta composición, que es del Museo del Prado, pero está depositado en el Ayuntamiento de Madrid, que es un cuadro que tiene 2,65 m por 1,58 m. Le digo la medida para que vean ustedes que es un cuadro realmente inmenso. No, en las normas, en las obligaciones, no dicen las medidas del cuadro, o si las dicen, no son tan inmensas como estas. Es decir, esto realmente es un esfuerzo muy importante, tanto económico como formal, para llevar a cabo por un pintor todavía joven, con poca capacidad económica, porque la beca realmente era corta. Y, como ven, ustedes ejecuta esta composición, que es un padre y un hijo en un naufragio. Pero si nosotros quitáramos de aquí las dos figuras, realmente el paisaje es espectacular. Es un paisaje, también está en Zaragoza, y además se restauró para la exposición, lo hemos podido observar y estudiar perfectamente, y es en esa línea que yo digo que Pradilla fue un pintor no frustrado, en tanto en cuanto llevó a cabo mucha composición de paisaje, pero ha pasado a la historia como un gran pintor de historia. Para el tercer año, el primer año era la copia de un pintor que no existía en las colecciones españolas, para el segundo la obligación era pintar un desnudo y para el tercero una pintura de tema histórico. Pradilla, nos consta por texto de Casado de Alisal, tenía varios estudios preparados y al parecer fue Casado de Alisal quien le animó a seguir la línea de la pintura del tema de Juana la Loca. Aquí tenemos una pintura fechada en 1876, está en el Museo del Prado, que es un boceto inicial para lo que después sería la gran pintura de la Juana la Loca. En este caso es doña Juana la Loca, recluida en los adarres de Castillo de la Mota, en Medina del Campo, donde su madre la recluyó para que no siguiera en el viaje que Felipe el Hermoso hacía hacia Flandes. Ven ustedes, es una composición muy breve, con 4 pinceladas realmente, el paisaje maravilloso. Rosales tiene una composición muy parecida a esta, que además también está en este museo. Bien, pues después de empezar a gestionar y a trabajar con el tema de Juana la Loca, al final decide encajar la composición en la que ustedes conocen perfectamente, que tenemos aquí en el Museo del Prado, que es doña Juana la Loca haciendo un alto en el camino hacia Granada, donde nunca llegó, con el féretro de Felipe el Hermoso. Es un cuadro inmenso, como ustedes saben. El que no lo conozca le animo que venga a verlo como motivo de la exposición que va a haber de Pradilla. Es un cuadro de 3,40 por 5 metros y fue ejecutado partiendo de una epístola de Pedro Martí de Anglería que describe perfectamente la situación. Ella solo viajaban de noche, porque decía la reina, quien había perdido a su sol, que es su marido y tal, no puede ir por el día por los caminos, y habían recluido el féretro de Felipe el Hermoso en este convento. Pero cuando se dio cuenta la reina que el convento era un convento de monjas, no de frailes, lo mandó sacar y se pegaron toda la noche en la intemperie. Y Pedro Martí de Anglería, además, es magnífica la epístola, porque va describiendo, y lo que hace Pradilla es interpretar esa epístola maravillosamente. Este cuadro, muy curioso, que también conocimos este año pasado, es un cuadro de Jaime Morera, el pintor Jaime Morera, compañero de Pradilla como pintor, en este caso de paisaje, en Roma. Nos plasma, nos recrea el estudio de Pradilla en Roma, donde está pintando el cuadro de Juana la Loca. Un cuadro pequeñito, pero realmente muy importante para dar a conocer. Bien, como todo buen pintor de historia, hacen varios bocetos, van trabajando. Aquí simplemente ponemos 4 piezas, un boceto en tinta, un primer boceto, ya muy parecido, este está aquí, este es el Museo Morera de Lérida, un segundo boceto muy parecido al primero,
donde ya se han encajado toda la composición, y un tercer boceto donde ya aparece el convento. En estos años, como decía, y para poder mantenerse, porque en el año 77, el 1 de abril de 77, concluía su beca y tenía que volver a España, para poder mantenerse lleva a cabo una serie importante de producciones. Hay constancia de que Pradilla en todo momento estaba en Roma, que no descansaba todo el rato, todo el tiempo con pinturas, con dibujos, con acuarelas. Entonces conocemos una gran obra fechada en los años 74, 75, 76 y 77. Muchas cosas de acuarela, como digo, magnífico acuarelista, y en el 77 nos consta que el 1 de abril acababa la beca, le fue prorrogada por 3 meses más, pero el 1 de junio se acabó y tuvo que iniciar su regreso a España. Entonces, en el 77 están firmados, por ejemplo, y fechados estas dos pinturas, son pequeñas tablas, pinturas en tabla de temas venecianos que se vendían perfectamente. Es decir, es el típico souvenir, ¿no?, que ahora compramos pues, el imán y tal, y entonces en aquel momento había una cierta, todos los pedutis italianos, ¿no?, es decir, de la época de Venecia, como que existen miles de composiciones de escenas venecianas, porque era una obra que tenía salida comercial. Es decir, el propio pintor tenía sus obras, estaban dejadas ahí en el suelo y la gente se las compraba. Algunos se las compraban. En todo caso, Pradilla va a acabar su estancia en Roma en junio de 1877 y regresa a Madrid. Regresa a Madrid, donde va a estar, según hemos podido confirmar, un año prácticamente. Regresa a Madrid, pero sí que le da una época, porque realmente este momento de regreso a Madrid es uno que va a marcar perfectamente toda su vida, su biografía. Va a venir a Madrid, en este caso no es un autorretrato, sino que es un retrato que le hace Alejandro Ferrand a Pradilla en la época en que coinciden en Roma. Ya ven que hemos visto que coinciden y que hacen ellos una composición juntos. Pradilla va a llegar a Madrid. Un poco antes de llegar él, ha llegado ya a la Juana la Loca, a la Academia de Bellas Artes, donde se va a reunir el jurado que va a valorar si el pintor ha merecido que es la compensación por su obra, ya no la prórroga de la beca porque ya se había acabado, pero por lo pronto sí que la compensación. Pradilla, la obra de Pradilla, la Juana la Loca, tiene la máxima recompensa por parte del jurado de la Academia, el jurado, vamos a decir, profesional, y esto le va a marcar a Pradilla para presentar la obra a la Exposición Nacional de Bellas Artes que iba a celebrarse en 1878. La presenta Pradilla y no hemos localizado, no hemos trabajado en la documentación que existe en el archivo de Alcalá de Henares sobre esta exposición, pero lo haremos en breve, porque me parece interesante ver cómo la presenta. Es decir, qué documentación, porque presentaban documentación y referencias para llevarla a cabo. Pradilla presenta la obra a la Exposición Nacional de Bellas Artes y se marcha a Galicia. La exposición se inauguró el 27 de enero del año 78, pero Pradilla no estaba en Madrid porque el 29 de enero nos consta documentalmente que se casó en Lugo. Por lo tanto, no estuvo en la inauguración. Yo no sé si los artistas estaban en las inauguraciones de las Naciones o no, porque era un acto muy social. En todo caso, yo creo que sí, pero en todo caso, Pradilla ya estaba en ese momento en Galicia, donde contrae matrimonio en Lugo, como digo, el día 9 de enero de 1878. Contrae matrimonio con Dolores González del Villar, a la que lógicamente había conocido en sus estancias gallegas entre el 71 y el 73. En su estancia también madrileña va a llevar a cabo en el año 78 esta pintura, este retrato de José Amador de los Ríos, que está en el Museo de Historia de Madrid. Y va a hacer una composición fechada en este año, que son los últimos momentos del Cid. En este momento Pradilla está buscando temáticas para poder hacer nuevos cuadros que puedan significarle pues, otros éxitos. Estos son los últimos momentos del Cid.
está fechado en el año 78 y está sacado de un romance del romancero del Cid, el romance de la muerte del Cid. Decide Pradilla, estando en Lugo, recibe una comunicación del gobernador civil de la provincia comunicándole que ha ganado la medalla de honor de la Exposición de Bellas Artes Nacional de año 78, donde ha expuesto su Juana Loca. Esto lo encontré hace poco tiempo pues, en un periódico en El Faro de Vigo, que el gobernador civil tiene una comunicación de Madrid y entonces le dicen que por favor que busque a ver si puede localizarlo y lo localiza y le dice que ha ganado la primera medalla. La medalla de honor, que es la primera vez que se concedió en toda la historia de las Nacionales de Bellas Artes, nacidas en el 56 hasta el 78, cada 2 años se hacía. Pradilla, después de ganar esta medalla, decide presentar el mismo cuadro a la exposición, que era suyo, a la Exposición Universal de París de 1878, del mismo año, que se inauguró el 28 de mayo. Pradilla viviendo en Madrid, va a hacer más obras, lógicamente, que no hemos localizado, por lo menos no hemos podido precisar, pero en todo caso, este es un autorretrato de hace el año 80 que está en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, un retrato magnífico. Va a plantearse marcharse de España y volver a trabajar a Roma. Inicia lo que sería su larga estancia fuera de España, que se dilatará, como ustedes ven, desde el año 78 al año 97. Estamos hablando de 19 años. Como digo, marcha en el verano, en junio, marcha de Madrid a Roma pasando por París. Pasando por París para ver la exposición Universal de Bellas Artes, donde está expuesta su Juana Loca, que además va a ser también galardonada con la primera medalla de honor. Con la medalla de honor. En el camino a Roma nos consta que tiene un encargo importante, dos cartas importantes para su presencia y para su actividad como pintor. Por un lado, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se le encargan ejecutar dos pinturas de 2 retratos históricos de 2 personajes aragoneses, de 2 reyes. Al principio van cambiando. Alfonso el Batallador, que es el de la izquierda, del primer momento está claro, pero aquí hay distintas ideas hasta que al final hace Alfonso V el Magnánimo, en que él sitúa en Nápoles, donde fue rey, y a Alfonso el Batallador en Zaragoza, un magnífico paisaje, en Zaragoza del momento de la toma de Zaragoza, de la reconquista de Zaragoza, el 1118. Y la segunda carta es de Marqués de Barzana Llana, presidente del Congreso, del Senado, que le encarga un cuadro sobre la toma de Granada para la sala de conferencias en aquel momento que se está montando del Senado. Y Pradilla llevará a cabo, volveremos a él, este magnífico cuadro de la rendición de Granada, que ustedes saben que está en el Senado. Lógicamente, como decía antes, Pradilla va a llevar a cabo, este es un cuadro muy bonito, el de la izquierda, de José María Alarcón, que nos representa a Pradilla pintando en su estudio el cuadro de la rendición de Granada ya en sus últimos momentos. Pues lo fechamos hace el año 82. Y tenemos también aquí pues, un dibujo al lapicero firmado en 1879. Este primero ejecuta los 2 retratos de Zaragoza y luego ya se comienza a trabajar en el cuadro de Granada. Para hacer el cuadro de Granada, Pradilla vuelve a España, viene a Madrid, está en Madrid en junio del 79, baja a Granada y en Granada va a llevar a cabo una serie de copias, una serie de apuntes, veremos alguno de ellos ahora, para hacer el cuadro. Vuelve a Roma y en ese momento, cuando vuelve a Roma, Pradilla recibe el nombramiento de director de la Escuela de Bellas Artes de Roma, que fue nombrado interinamente en septiembre del 81, el 20 de septiembre, y tomó posesión como director efectivo el 19 de octubre de 1881. Pradilla sabemos que tuvo una gran actividad como director de la Escuela de Bellas Artes de Roma porque hay documentación y su preocupación porque hubiera nuevas remesas de pensionados y, lógicamente,
Entonces hay una coyuntura que va a hacer, no sabemos si esa es la excusa que toma Pradilla para poder hacerlo, presenta su dimisión el 24 de marzo de 1882, es decir, estamos hablando de 5 meses más tarde de su toma de posesión. La excusa que pone Pradilla, yo creo que más es la poca preocupación que tenían en Madrid por la Academia de Roma, es que como está ya la sede del Gianicolo, se tienen que hacer una serie de obras para preparar la residencia del director en el Gianicolo. Entonces, él dice que él no va a ir a vivir al Gianicolo porque tiene familia, vive en el centro de Roma y no puede estar viviendo allí con sus hijos que tienen que ir al colegio. Es decir, en ese momento ya tenía Pradilla 4 hijos. Presenta su dimisión, que le es aceptada, y le sustituye Vicente Palmaroli, que curiosamente después le sustituirá a Palmaroli él aquí en este Museo del Prado, en el año 97. Como digo, excepto el paréntesis de esos meses que Pradilla está como director de la Academia de Roma y que pues, lógicamente le quitan muchísimo tiempo para su trabajo, indudablemente su trabajo es la obra de la Reedición de Granada, que llegará a Madrid y fue presentada en el Senado. Esta es una ilustración magnífica de Ferrand, de Alejandro Ferrand, su amigo y compañero, que representa la presentación del cuadro de la Reedición de Granada en el Senado. Concretamente se publicó este grabado en la Ilustración Española Americana de 15 de julio de 1882. Había llegado a España muy pocos días antes. Pradilla, como decía antes, como pintor de historia, va a intentar ubicar, va a coger apuntes de una serie de cosas para componer la escena que tenía en mente. En este caso, aquí vemos un paisaje, unas rodadas del barro que utiliza en la parte inferior de esto. Aquí también tenemos otra composición que es un camino, que yo relaciono perfectamente con este cuadro de Granada, y aquí tenemos un pequeño boceto de este tamaño, de 1880, que son estandartes, ese estandarte que luego lo veremos aquí, que va a hacer la composición que luego prácticamente al 100% se reproduce en el cuadro grande. Claro, me he referido, es que aquí veo yo 2 imágenes y por eso he dicho. Bien, aquí, y esto tenemos 3 obras que están hechas en Granada las 3. Esta es una dalmática de la Catedral de Granada, que después va a utilizar para el Rey de Armas, que está en primer plano. Es una acuarela que recientemente aparecida, que es ese estandarte y una serie de elementos decorativos, y estas son, aquí lo pone además, apuntes para mi cuadro de Reedición de Granada, hecho en Granada. Además, Pradilla, por ejemplo, para los caballos, va a llevar a cabo una importante producción. Vemos aquí un dibujo con manos y patas de caballo que, lógicamente, estamos hablando que es un pintor naturalista y pretende que la pintura de historia responda perfectamente a la realidad de lo que representa. Este dibujo es maravilloso y aquí tenemos una composición, una pintura que es el conde Brovinsky, un conde que tiene una cuadra de caballos árabes en Roma, al que pinta. Aquí tenemos un caballo que es este es el que después en la pintura, no quiero ir, bueno, luego lo veremos en la siguiente, en la pintura aparece perfectamente encajado la figura del conde Brovinsky, cambia por Boabdil. Este es el caballo que monta el rey Fernando Católico, y este caballo es el que monta la reina católica. Esta es una fotografía muy mala porque está sacada del fondo de esta composición, que es Pradilla con la marquesa de Encinares con su retrato. Estudiando la fotografía hemos documentado, y este es el cuadro, el caballo en donde está sentada la reina Isabel en la composición definitiva. El caballo del rey de Boabdil y el caballo de Fernando Católico. Bien, pues además Pradilla, para este cuadro concretamente, lleva a cabo estos 2 magníficos dibujos. Este niño, que es el que sostiene las riendas del caballo del rey Fernando, y este otro, que es el que está delante del caballo de Isabel la Católica. Sí. Ven ustedes que son dibujos desnudos, es decir, dibujos de natural, desnudos, en los que ya está perfectamente encajada la composición
Es decir, lo que va después a utilizar. Son dos dibujos. De Pradilla, desgraciadamente, no tenemos mucho dibujo acabado, los hay, pero no demasiados, acabados, porque, y lo que conservamos son casi todos ellos, varios cientos, de dibujos preparatorios para su obra. En esos años también va a llevar a cabo una importante producción de acuarela, de gran tamaño, de 80 centímetros. Estos de la izquierda ven que es el mismo modelo. El de la izquierda está titulado como Filósofo y este de la derecha es el Dus Marino Faliero, es el 55 Dus de Venecia. Este cuadro está aquí en el Museo del Prado. En estos años también va Pradilla, cuando está en París, coincide con el marqués de Linares, que le encarga ya las pinturas para su palacio madrileño. El palacio que está todavía sin acabar de construir y se dilata bastante. Estamos en el año 78 y las pinturas que lleva a cabo Pradilla son del año 86. Pradilla ejecuta para el Palacio de Linares 15 pinturas sobre óleo sobre lienzo que después se colocan en los muros del palacio. Es decir, no son frescos, por eso siempre está pidiendo al arquitecto que le mande perfectamente las medidas del espacio donde tiene que ir el lienzo, para poder ejecutar las pinturas al tamaño correspondiente y que no haya ningún tipo de mala toma de medida. En este caso, usted lo conoce, y si los que lo conozcan les invito a que vayan a verlo porque es una maravilla, el Palacio de Linares. Bueno, pues este es el Salón del Trono, donde hay 9 pinturas de Pradilla. Estos 4 medio puntos, estas 4 composiciones y, sobre todo, la composición central que ahora vemos, que es... en este caso lo llama Travesuras del Amor. Después veremos que hay una versión posterior del año 10 que cambia el título, Travesuras del Amor, y lleva a cabo también otra serie de composiciones, bueno, la central, Travesuras del Amor, y estas cuatro medio puntos, lunetos, que vemos aquí una persona, esta es su mujer, Dolores González de Villar, y aquí tenemos una pieza de cerámica hispanoárabe que conservó la familia de Pradilla y que yo he llegado a conocer todavía. Pradilla va a utilizar en estos medio puntos elementos de su mar cercano, están hechos en Roma, por lo tanto no conoce a la familia de Linares, y va a ejecutar, esto es la típica alcahueta viendo lo que está pasando en el salón de baile. Es decir, pues, entonces es muy curioso porque como está descorriendo el tapiz, la cortina, y esto es Lidia Pradilla, su hija mayor, y César Pradilla, el segundo hijo. Y esta pieza de porcelana de Sèvres, que conserva todavía la familia, fue regalada a Pradilla en París con motivo de la medalla de honor de la Exposición Universal de Bellas Artes del 78. Pradilla utiliza elementos de su estudio, de su cotidianidad, para plasmar en esta composición. Yo cuando vi la primera vez esta pintura, me quedé muy preocupado porque yo a esta chica la conocía, antes de toda la historia que hubo de todas las leyendas. Otra de las salas pinta 3 estancias, el salón de baile y las 2 estancias laterales, es decir, los antesalones, en el antesalón de baile, en los 2 casos. En este caso, de la derecha, es las Fantasías de Céfiro, es una pintura impresionante. En esos años, Pradilla va a tener un grave problema económico. Voy a extenderme 2 minutos en esto porque me parece importante. Pradilla tenía su dinero en la banca Villodas, de un hermano del pintor Villodas, de Ricardo Villodas. Tenía su dinero allí, igual que Casado de Alisá y otros muchos pintores, por amistad con Villodas, ¿no? Entonces, hay una quiebra fraudulenta, así dice la documentación del momento, que Pradilla pierde 226.000 pesetas, de 1886. Fíjense ustedes la cantidad de dinero que podía ser ahora, en euros, nunca lo he sabido hacer. Pradilla, entonces, comienza en una serie de juicios y los van ganando todos hasta que llega al Supremo, y en el Supremo lo pierden. Concretamente, el fallo en el Supremo es en 1897.
el fallo del Supremo es de octubre de 1896. Esto le va a marcar mucho, de alguna manera, pues, entre comillas, se arruina, ¿no? Hay cantidad de cartas y cantidad de referencias. Hace Pradilla alusión que le robaron, que le hundieron, que no tenía que tenía que pintar más para poder vivir, para alimentar a sus hijos. Llega a decir que tenía que hacer como el conde Ugolino, comerse a sus amigos y tiene muchos y se dejan comer, textualmente. Cito textualmente. Entonces, fíjese hasta dónde llega esto, que en 1901 se hace una exposición subasta para beneficiar a artistas, una subasta benéfica para la Asociación de la Prensa. Y Pradilla, que presenta en los salones de blanco y negro, y Pradilla presenta este cuadro, que no sé dónde se encuentra, pero lo curioso es esa inscripción que aparece aquí, como es una mala reproducción, se la voy a leer yo. Dice, retrato cuasi verídico del autor desde el 23 de enero de 1897, en que volvía a España después de cierta sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, los organizadores del salón, esta broma de Pradilla, pues de hecho, en esta parte no, pero en esta trozo parte del comentario, pensaban que iba a ser una, y fue la que más dinero consiguió. Este caso, este es el burro en el que está la madre de Boabdil, Aïssa, en el cuadro del Suspiro del Moro. Es decir, cogió un estudio que tenía en el estudio, un boceto, y lo envió a con ese comentario realmente doloroso, ¿no?, para él. En 1884 en 87 vamos a precisar este cuadro realmente muy interesante, que es el volcán, el Vesubio, el cráter del Vesubio, que ahora se ha puesto, este cuadro estuvo expuesto en Zaragoza y realmente era un comentario por todo el tema desgraciado de La Palma, porque tuvimos toda mucha cultura volcanológica. Aquí ven los piroplastos, cómo están saltando, y es curioso porque este cuadro lo guardó Pradilla y no lo vendió hasta 1916, cuando se lo vende al marqués de Valderrey y le dice, el otro, porque es uno de Juana Loca, dice, el otro representa el cráter del Vesubio pintado en el borde mismo del volcán napolitano. Yo identifico a Pradilla con este personaje que está aquí. Por cierto, con no poco peligro. Estaba el volcán en erupción latente y como respiración monstruosa, con intervalos de unos 40 segundos lanzaba violentamente espesísimo humo asfixiante y piedras candentes, los piroplastos, que caían en lluvia ardiente de la parte contraria, al viento, obligándome a separarme lo posible cuando un rumor de carácter metálico anunciaba el alentar del volcán. Así pinté gran parte del día. La atracción del peligro y la codicia del guía obligado, quien por 6 liras nos facilitó el bajar al mismo borde del abismo, asegurándonos la llegada y vuelta en los dichos 40 segundos, nos puso a mi mujer y a mí en un gran peligro, porque en pleno fondo el volcán respiró y la lluvia de piedras al rojo blanco cayó a nuestro alrededor. Cualquiera de ellas tocándonos nos hubiera liquidado. Dice, esto ya la segunda parte, dice, conservé para mí ambas pinturas, pero mi vida toca su fin y va siendo también hora de liquidar. Salud, gracias y mande usted afectísimo, Francisco Pradilla. Esto está pintado en el año está escrito en 1916, cuando le vende el 21 de febrero del 16 y Pradilla no moriría hasta el año 21. Es decir, este cuadro es magnífico, es un cuadro pequeño, unos 30 centímetros, pero indudablemente muy interesante porque, lo que decíamos, está pintado en natural y el propio Pradilla no lo plasma aquí. En estos momentos, Pradilla va a llevar a cabo otras muchas obras, entre ellas estos 2 retratos de su hija Lidia, la hija mayor, que nació ya en Roma en el año 78, y también va a llevar a cabo su más conocido autorretrato, que en este momento está en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza. En el año 87, como digo, Pradilla ejecuta este retrato, está firmado y fechado, que regalará a su consuegro, el doctor Huertas. En el año 87, y lo conocemos por cartas que escribe Pradilla a Sorolla, con el que tiene una gran amistad desde la presidencia de Sorolla en Roma, cuando era joven, va
en una carta a Sorolla le va a decir que tiene ganas de venir a España. No para quedarse, sino para estar. Entonces, sabemos que en el año 87 viene a España, está en Roma, está en Madrid, y en el año 88 pinta concretamente estos dos retratos de los marqueses de Linares, que actualmente están en el Palacio de Linares. Retratos son todos magníficos, enormes, de casi 3 metros de altura. Y sabemos también que en estos mismos meses Pradilla va a ir a Galicia, a Vigo. Pradilla en este momento estaba trabajando en su otro cuadro de historia conocido, que es el cuadro del Suspiro del Moro. El cuadro del Suspiro del Moro es un cuadro de 3 metros y es este burro que está aquí, esta cabeza de burro, es la que regala para la subasta esta benéfica que decía antes. Bien, pues Pradilla va a llevar a cabo para su pintura, como decía, va a tomar de la realidad, no va a inventar, sino que va a tomar de la realidad una serie de elementos que plasma en cuadros, que se conservan afortunadamente, por ejemplo, en este caso estos dos, y que después va a reutilizar en su composición definitiva. También en estos momentos va a pintar otros temas de tipo histórico, como este caballero teutónico que conocemos aquí. Como decía, después, en el año 88, va a ir a Galicia, y en Galicia van a nacer en el mes de julio del 88 su última hija, María. 2 años antes, en el 86, había muerto su tercera hija, Isabel, cosa que realmente fue una experiencia muy dolorosa, a la que se unió después la quiebra económica. En Galicia va a realizar una serie de obras. Esta acuarela de una santiaguesa está fechada en 1889, por lo tanto yo considero que está hecha ya en Roma, partiendo de apuntes que tomara en Galicia. Pero no en este caso con esta composición que está realizada entre el año 88 y 89 en Vigo, y que es una pequeña tablita de 23 por 37 centímetros que detrás tiene una cosa muy característica en la obra de Pradilla que dice: la ribera de Vigo al natural. Un momento, perdón. No leo lo que pone aquí, es que es tan pequeño. Al atardecer, perdón. Dice, estudio del natural. Esto viene a cuento con un texto que Pradilla escribe en 1903, dice, no se refiere a esta pintura, se refiere a otra, dice, pertenece esta pintura a una serie de cuadros pequeños con los que me propuse estudiar en lo posible delante del natural la verdad, podríamos decir objetiva y subjetivamente, de escenas pintorescas al aire libre, con propósito también de compenetrar cada una de estas escenas de la luz de diferentes horas del día. Este es un concepto muy interesante. Bueno, pues Pradilla en esta pequeña composición, de la que no conocemos el cuadro grande, posiblemente exista, pero sí conocemos otra serie de pinturas también pequeñas, como esta del Mercado de Vigo de 1892, que nos consta que fue comenzada en Galicia, posiblemente en el 88-89, y que acabó en Roma en el 92. O esta pintura del Mercado de Noya de 1895, de 30 por 50, ven que son cuadros pequeños, como decía Pradilla, cuadros de pequeño tamaño, ya para esta sí encontramos un boceto de 1872, que está en colección particular y que es el mismo espacio, es decir, que Pradilla posiblemente conservó durante todos esos años, o también partiendo de dibujos. Otro cuadro de este momento, muy interesante, que hemos conocido este año pasado, que estuvo también en la exposición de Zaragoza, que es este del deshoje del maíz, en Terracina, en 1895, es un cuadro de 32 por 50, y en esa misma línea está este cuadro de Carnaval de Roma de 1898. Este ya acabado en Madrid, pero indudablemente comenzado in situ en el Corso de Roma. Hay otra versión de este cuadro del Carnaval en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Pradilla, entre 1889 y 1896, va a viajar, va a estar muchas veces en un lugar muy interesante que se llama Las Paludes Pontinas. De Las Paludes Pontinas es un espacio pantanoso, de viene el paludismo, en el que en el año 1903 va a hacer un texto
que dice: Paludes Pontinas se denomina la extensa comarca de la provincia de Roma, que de una parte baña el mar Tirreno y de otra confina con la montaña de los Vosgos, extendiéndose desde la desembocadura del río Tíber hasta Terracina, la antigua sur del pueblo vosgo. Cubierta por el mar en la edad prehistórica, apenas se alza hoy de su nivel, dando lugar al enorme estancamiento de aguas que, bajo la acción de este clima meridional, produce la famosa malaria. Tierra triste y misteriosa en invierno, a veces de aspecto desolado, cubierto en otros de sombríos bosques poblados por jabalíes, ciervos, búfalos y toros medio salvajes. Preséntase en primavera como un mar de flores, mientras que en el verano reina señora la fiebre, diezmando a los pobres pastores y aldeanos que tienen que permanecer para ganar su pan en aquellas regiones pestíferas. Bien, pues como digo, Pradilla va a viajar y va a estar temporadas en las Paludes Pontinas, donde lleva a cabo una importante producción, fundamentalmente de cuadros pequeños, que después de muchos de ellos ejecutará en tamaño más grande en época posterior. Muchos de estos cuadros, además, como decía antes, están precisados, en este caso, bueno, aquí está precisado que son las 8:30 de la mañana de un día de julio de 1895. Es decir, Pradilla, en ese sentido que decíamos antes de trabajar con la luz, va precisando o estas cabañas también del mismo espacio, o este embarcadero de las Paludes Pontinas, también de 1895, o esta composición Amanecer en las Paludes Pontinas, que está precisada a las 5:30 de la mañana del 7 de agosto del 96. Vemos como además, como yo los veo las dos, y además precisa estas líneas, eran líneas regulares de transporte, que es esta va a San Vincenzo. Es decir, además nos permite eso, dentro que es una obra muy ligera, son obras muy abocetadas, porque Pradilla lo que quería era plasmar unas sensaciones, unos colores, unas actitudes de la gente que se está moviendo por ahí. Se está moviendo, como ven en esos andalones. Bueno. En 1897, Pradilla ha sido nombrado director del Museo del Prado y vuelve a Madrid. A la muerte del pintor Palmaroli, el 25 de enero del 96, le nombran director del Museo del Prado, le proponen el nombramiento el 1 de febrero, acepta, y el nombramiento es efectivo, es publicado por Real Orden el 3 de febrero del año 96. Pero hasta el 27 de octubre de 1896, Pradilla no toma posesión de su cargo de director del Museo del Prado, porque está, como dice en muchas cartas y mucha documentación que conocemos, parte conservada aquí en este museo, está levantando el estudio y su casa de Roma. Y tiene que venir con toda la familia y, por lo tanto, es una situación, y conocemos que cómo se le van dando prórrogas trimestrales para poder venir. Pradilla, en Madrid, va a llevar a cabo una importante labor. En el poco tiempo que está de director, prácticamente un año y medio, va a llevar a cabo para mí una importante labor bastante desconocida, aunque yo en el catálogo de la exposición de Zaragoza ya he aportado más datos que hasta había hecho hasta ahora, hasta el 99. Nos consta que una de las primeras cosas que hizo Pradilla en el Museo del Prado fue hacer un nuevo reglamento del Prado, en el que se dedica un importante apartado a la figura y a las obligaciones del director. Cargo retribuido con 7.500 pesetas mensuales. Tiene que enfrentarse a las obras de las cubiertas del Prado, obras complicadas, vemos que siempre está el Museo del Prado en obras. Luego, Gaya Nuño, en un libro interesante, que es la historia del Museo del Prado, a través de sus directores, critica bastante a Pradilla, diciendo que no era persona vergara para dirigir el Museo del Prado, y le achaca que no comprara los Goya de la colección Osuna, que fueron vendidos en subasta, cuando podía haber comprado. Bueno, pues Pradilla viene, como decía, en octubre. A mí esto me hace mucha ilusión porque realmente mi admiración por Pradilla es muy grande, también por Gaya Nuño, pero en este caso Gaya no tuvo la suerte de haber encontrado la documentación que nosotros hemos encontrado, que Pradilla llega a Madrid en octubre, toma posesión en octubre del 96 y la subasta fue en febrero del 96. Por lo tanto, nadie no puede comprar unas obras que todavía no era director ejecutivo. El que no la compró fue Luis Álvarez Catalá, que era su director del Museo del Prado en ese momento, en funciones de director.
Es decir, él tenía que haber sido, y que después fue director cuando Pradilla dejó de ser director. Bien, pues como decía, Pradilla se enfrentó a varios problemas en el Prado, aparte también pues, de que el nuevo ministro Germán Gamazo pues no debía ser de su cariño, y Pradilla presenta, a esto se suma que hay un robo de un pequeño cuadro de Murillo. En primer momento, lógicamente, se le achaca al director, luego pues realmente hay mucha información sobre este tema, pero en todo caso nadie tuvo que ver la culpa. Es decir, además hay una situación bastante complicada, hablan de los guardianes del Museo del Prado que no estaban mucho a su labor. En todo caso, Pradilla presenta su dimisión en marzo de 1898 y se va a su casa. Aquí tenemos una curiosa saluda de Francisco Pradilla como director, que por detrás está utilizado como un dibujo rápido, un boceto. Pradilla se va a vivir a su casa, que está comprado en la calle, en el Paseo Rosales 20-22, según otras veces, otros datos, con esquina 22 con 2 entradas, un solar con 2 entradas, por Quintana 36 y Rosales 20. En este espacio, en este estudio, va a vivir Pradilla desde el 1998, cuando renuncia a ser director del Museo del Prado, hasta su muerte el 1 de noviembre de 1921. Allí va a llevar a cabo una importantísima obra de la que vamos a dar algunas pinceladas. Trae obras comenzadas de Italia, como este pobre pescador, que está fechado en 1898, pero para el que utiliza perfectamente visible estos dos bocetos. No sé si funciona esto. ¿Funciona? Y aquí no lo veo yo. Estos dos bocetos que traen y que existen todavía conservados, que son bocetos. Este concretamente es un crepúsculo romano fechado en 1884. Bien, pues necesariamente no es que no se copia, pero indudablemente los tiene en su estudio, y a la hora de plasmar pues, esta puesta de sol, que por otra parte en su estudio de Rosales, con todo el Parque del Oeste debajo, pues lógicamente lo tenía del natural. O lleva a cabo en Madrid en 1906 esta composición magnífica, para la que utiliza, se llama Le Poder Oublier, está escrito en francés, para el que utiliza una serie también de elementos. Estos son las paludes pontinas, y aquí tenemos en la parte inferior dos composiciones, en este caso la primera de la izquierda, que es las hojas que están plasmadas en la parte superior. A la izquierda, es que no veo yo el... Ah, sí, ahora sí. Vean, no, un momento. Ven, aquí hay unas hojas que están unas hojas, y además pone, es una toma de datos, un cuadrito de este tamaño importante, acuarelado y con óleo, y estas hojas concretamente están plasmadas ahí. Estos nenúfares son los que están por todo, y luego hay otras composiciones con cañas y tal. Entonces, esta pintura está hecha en el estudio de Pradilla, en el Paseo Rosales, y la composición lo que hace es recoger, pero con todo lujo de detalles, un espacio de las paludes pontinas, tal como lo conoció Pradilla, que después, posteriormente, Mussolini lo mandó desecar y hoy ya no existe. Pradilla, en esos también años, también conocemos que siguió trabajando en la acuarela, hizo una producción de acuarela muy importante. En este caso, esta acuarela de izquierda fue presentada en el Salón Amaré en 1900, y esta es una composición que vean ustedes que es el mismo modelo, no porque posara en dos, esta es del año 5, no porque estuviera posando, sino que partiendo de esta acuarela de izquierda, ejecutó 4 años más tarde esta de la derecha. En el mismo, sabemos que en el jardín del estudio, él hacía instalaciones, concretamente Cánovas y Vallejo nos habla de que un día va a verle y que ve que está pintando delante de un árbol que unos días antes no estaba en el jardín, y que está pintando una composición que recuerda un boceto que le había enseñado, y es este de Bajo el árbol de Ceres, ofrenda. Toda esta composición está pintada en natural, in situ, con los modelos, hasta con la barcaza, pero el paisaje, el fondo del paisaje está
entre comillas, inventado partiendo de estudios que tenía en sus carpetas. En el año 1904, Pradilla va a viajar en varias ocasiones, creemos, al monasterio de Piedra, en Zaragoza, al lado de Alhama de Aragón, posiblemente a lo mejor a tomar las aguas a Alhama de Aragón. Allí va a llevar a cabo una serie de pequeñas obritas, como esta, es una pequeña obrita que se llama Junto al arroyo, Grecia clásica, que ya ejecuta en 1906, que después va a agrandar. Esta es una miniatura, mide 5 por 9 centímetros y esta es una composición más mayor de 38 por 59 centímetros que está en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y ya es de 1920. Es decir, partiendo de este boceto inicial, de esa toma rápida que hace, va a ejecutar este cuadro más grande 14 años más tarde. O esta otra composición que se llama Pasando la vida, así transcurre la vida, que es de 1908, que lo que nos narra, lo que nos plasma es un elemento del parque, del jardín, del parque natural del Monasterio de Piedra, concretamente el espacio que hoy se llama Parque Pradilla. En 1906 va a retomar la pintura de historia, pero con el tema de Juana la Loca, pero con un concepto distinto. Es decir, este es menos dramático, es más humano. Es la reina Juana de Castilla, recluida en el castillo, en el palacio de Tordesillas, con su hija, la infanta Catalina. La composición es magnífica y es curioso porque este cuadro le podemos seguir bastante la pista. Tenemos una paleta con la composición prácticamente al 100% de 1906. En el año 1906 también pinta un cuadrito pequeño, así, un boceto de este tamaño, que la composición prácticamente es la misma. Y en 1906 pinta esta composición que está aquí en el Museo del Prado. Del año 6 va a hacer una réplica en 1907 y va a hacer un cuadro enorme que está aquí en el Museo del Prado de 1907. El cuadro grande mide 1,69 por 2,92 metros y está conservado esta colección del Museo del Prado, depositado en el Museo de Zaragoza. En este momento, viviendo en Madrid, va a hacer una serie de cuadros de temática de las paludes pontinas, para las que parte de sus elementos, como decía, traídos desde Roma. Este de la izquierda es del año 7, está en el Museo Romántico de Madrid y es Vendimiario, se llama. Muchos de los títulos que estoy diciendo están puestos por detrás por el propio Pradilla, como hemos visto antes. Vendimiario, y este, también del año 7, se llama Nieblas de primavera, está en el Museo Camón Aznar de Zaragoza, y este, se llama Últimas nieves en Terracina, y son los tres de 1907. En este momento, por ejemplo, aquí ven ustedes un embarcadero que es exactamente igual al embarcadero que hemos visto antes en las pinturas del 95. Es decir, Pradilla va a retomar los temas de paludes pontinas, pero como no puede el natural, se utilizan los apuntes tomados en natural en los años que está en paludes pontinas viviendo. En 1908 va a llevar a cabo una de sus temáticas menos tratadas, pero importante, que es la temática mitológica. En este caso es un cuadro magnífico, enorme, de 3 metros de anchura, que se llama El retiro de las musas. Este cuadro fue pintado para Luis Ocharán, un propietario que tiene una casa en Casturdiales, y le lleva a cabo este cuadro, que es, esto lo hemos conocido cuando llegó el cuadro de la exposición de Zaragoza, porque por detrás lo pone, pero antes no lo sabíamos, al que le había pintado la versión grande de la Juana la Loca en Tordesillas. Y después, para este mismo pintor, va a llevar a cabo este cuadro grande, también en el Museo del Prado, que es la comitiva del bautismo del príncipe Don Juan en 1910, por la calle de Sevilla. De este cuadro conocemos una versión más pequeña, prácticamente el mismo tamaño que la del año 6 de Juana la Loca, y mi teoría es la siguiente. Pradilla está pintando un cuadro pequeño, de una temática que le interesa, un cuadro de 1 metro o poco, y Luis Ocharán, que era amigo de coleccionista y amigo de Pradilla, debe ir por el estudio y le encarga que le haga un cuadro más grande, que es la Juana la Loca. Y lo mismo se debe dar en este caso del bautizo, porque el cuadro inferior, que está muy ejecutado, está sin acabar.
Sí, yo creo que después de pintar el cuadro grande por encargo, además lo pone por encargo de Luis Ocharán, a ese tamaño, que son 4 metros de cuadro, yo creo que este ya lo dejó inacabado. Realmente es magnífico porque además aquí, siendo un cuadro muy preciosista, es un cuadro muy libre, muy suelto, la pincelada es magnífica y yo destaco esta figura de esta niña que posiblemente sea algún familiar de Ocharán. En 1910 va a llevar a cabo una serie de versiones como esta del techo del Palacio Linares, que se conserva en Zaragoza en colección particular y que aquí antes le llama Travesuras del Amor y ahora le llama Venus enseñando al amor. Es la misma composición, exactamente la misma, prácticamente no tiene ningún cambio. Y en 1911, por ejemplo, va a retomar estos temas de carácter romántico, de carácter medieval, que tanto le gustaban, y este cuadro que se llama Dulce despertar, que está en colección en el Museo Thyssen de Málaga. El tema de la mujer va a ser motivante y va a llevar a cabo una serie de pequeñas obras por encargo, me imagino que más que por encargo, por decisión propia, que después va a vender y que es un lienzo que se llama Brindis. Esos son títulos que, como digo, pone por detrás Pradilla. Y, por supuesto, sigue haciendo acuarela y vamos a ver que la última acuarela conocida hasta este momento es esta que está en la colección Thyssen de Málaga, que es de 1913. Unas lavanderas, no sabemos muy bien si son gallegas o italianas, en todo caso, de las dos maneras he citado. Va a tomar los temas costumbristas, que tanto se ha preocupado al tratar de la pintura italiana, sobre todo las paredes pontinas, y los temas costumbristas que va a hacer suyos, como estas majas, estas damas, el cuadro se llama Viernes Santo, en Madrid, y son esas mujeres con mantilla que iban el jueves de Viernes Santo a ver los sagrarios abandonados. Va a ser un gran retratista, como decía, hemos visto cuadros de retratos desde 1869, un gran retratista y va a llevar a cabo una amplia producción de retratos, como este cuadro de Pilar Villanova Pereña, mujer de Royo Villanova, el matrimonio que dio lugar a la estirpe de los Royo Villanova, que eran los dos zaragozanos, y de Royo Villanova hace un cuadro, pero él dice que está hecho por fotografía porque realmente el aspecto que tiene el señor es de muerto. Entonces, él para justificar pone de fotografía. En este caso, Pilar Villanova yo creo que lo hace del natural, aunque muere el mismo año. Pradilla, entre otros temas, ejecuta esta preciosa composición que se llama el tarjetero de mi estudio. Es una pieza de metal con una serie de tarjetas de su estudio, entre ellas está la de Cánovas del Castillo, este florero y este que es un boceto del cuadro del bautismo del príncipe Don Juan. En ese recordar de su época italiana tenemos una pequeña pinturita que son como 4 por 5 centímetros o por 6 centímetros, que es que está fechado en 1916, que se llama, por detrás pone Tarde de estío en las paredes pontinas, 4 por 8 centímetros. Esto está inspirado en una fotografía que conserva la familia todavía, y este es Pradilla, con su mujer, sus hijos, que perfectamente se identifica a Lidia, por sus hijos navegando por las aguas de las paredes pontinas. En esta temática, como decía, de tema mujer, aparece en este caso el cuadro que él llama Indecisión, que también recibe el nombre más descriptivo de la carta, pero en el caso por él pone Indecisión, o lleva a cabo el retrato de la marquesa de Encinares que hemos visto antes y que nos ha servido este magnífico retrato, posiblemente uno de los mejores retratos, este ya es del año 17, de la pintura del primer tercio del siglo XX, en el que vemos esta fotografía que nos ha permitido identificar en la parte de la izquierda el cuadro que sostiene a la reina Isabel en el cuadro de Granada. En el año 18 nos consta por su hijo Miguel que Pradilla, ya más o menos enfermo, va a visitar los picos de Europa, de los que conocemos varias obras, pero traigo solamente estas dos, que son un paisaje más amplio de los picos de Europa, y en este caso es un pequeño detalle muy preciosista, con mucho detalle de un trozo de roca. Y luego, en el año 18 también va a llevar a cabo este cuadro magnífico, que se llama El Cristo de la Fe. El Cristo de la Fe es una devoción madrileña, que el Cristo de la Fe estuvo en el convento de San José, el convento del Carmen, la iglesia de San José actual, la iglesia del Carmen actual, en la calle Carmen, y después, cuando se desamortiza el convento, pasa la devoción a la iglesia de San Luis,
donde Pradilla toma esta composición que sabemos por la prensa. Ese cuadro se expuso a su muerte en el año 22 en el estudio y dicen, entre las obras expuestas figura El Cristo de la Fe, boceto para una obra más grande que pensaba de ejecutar. Pero claro, no llegó a ejecutar. En estos momentos, siempre en su estudio, es decir, no nos consta que viajara más, hace una serie de composiciones, en este caso son composiciones de 1 metro más o menos por 40 centímetros, una proporción muy interesante, que son composiciones un poco románticas, en el sentido naturalistas. De este conocemos 2 ejemplares, uno que tiene esta pala y otro que no la tiene. Pradilla se versiona a sí mismo porque tenía demanda de obra. Entonces, hay comentarios en prensa que dice que todo lo que pinta Pradilla, en el momento que lo firma, lo vende. Entonces, eso unido a ese sentimiento de ruina que tenía, que me imagino que se recupera, va a hacer que se esfuerce por hacerlo. Este caso es una escena simpática, dice, una invasión, espacio romántico en Pontevedra. Y esta es la última obra que presentamos, es un cuadro ejecutado en su jardín de Madrid. Este estanque, Cánovas y Vallejo nos describe el jardín y describe que hay un estanque donde hay peces de colores. Este cuadro se llama Dando de comer a los hambrientos. Y acabo con el busto que se va a inaugurar dentro de pocas fechas en el Paseo Rosales de Madrid, es realizado por José Gabriel Astudillo, presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, que es un regalo de Villanueva de Gállego natal al Ayuntamiento de Madrid, y se va a colocar, se ha colocado ya, está sin inaugurar todavía, delante del espacio donde estaba su casa, en Rosales, esquina a Quintana. Muchas gracias.